¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, por supuesto. Hemos platicado con ustedes y hemos recomendado ampliamente, por supuesto, el gran trabajo de investigación que llevan a cabo en Archivero, un verdadero espacio en donde ustedes pueden disfrutar de diferentes historias periodísticas basadas en hechos reales, basadas en la investigación precisamente para conocer qué ha pasado en diferentes momentos de nuestro país con diferentes personajes. Y en esta ocasión nos vamos a centrar para hablar de una persona y de un suceso que tenía un peso muy particular en la política mexicana. Era la hermana de José López Portillo, Margarita López Portillo, pero que no era cualquier hermana, era realmente alguien que de una u otra manera era sumamente protegida por el presidente y que siempre contó con el respaldo de este en algunos momentos, claro, y que muchos la ubicaban como un ente de poder al interior del gobierno de la familia López Portillo. ¿Qué fue lo que pasó con Margarita López Portillo? Miguel Dardo Neubauer, ¿cómo estás, Dardo? ¿Qué dices? Estimado Jesús, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por el espacio, por traer estos minutitos de historia que logramos desempolvar y que bueno, nos ayudas también a difundir y que seguramente va a generar ahí algún debate sobre este personaje, esta personaje tan importante de ese sexenio. Oye, hablar precisamente de Margarita López Portillo. Ustedes plantean el secuestro de Margarita López Portillo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó alrededor de una mujer que uno pensaría, pues sería imposible de secuestrar? Exacto, justamente ahí revolviendo un poco lo que son las cajas del Archivo General de la Nación, encontramos una declaración que nos llamó la atención, que era de un taxista, del taxista Carlos González Álvarez, que justamente presenció en momento en vivo este intento de secuestro de Margarita López Portillo el 11 de agosto de 1976. Casualmente, o no casualmente, pero justamente un mes después de la victoria de su hermano a la presidencia, la victoria presidencial, y bueno, recordemos una victoria presidencial por demás discutida, ya que no hubo competencia con nadie, podemos decirlo que una victoria cantada de José Luis López Portillo, pero que justamente encontramos esta declaración que los agentes de la Dirección Federal de Seguridad le toman a Carlos González Álvarez, este taxista, donde dice que justamente se dirigía con pasaje por medio de la Colonia Condesa en lo que son la calle de Atlixco, ahí cerquita de Parque España, y que de un momento a otro, tres personas, tres miembros de lo que es la Liga Comunista 23 de septiembre, que hasta ese momento Carlos, este taxista, desconocía quiénes eran, se meten de golpe en el taxi y los pide que salgan rápido de ahí. Reconstruyendo la historia, justamente nos dimos cuenta de que se estaba relatando lo que fue el intento de secuestro de Margarita López Portillo en medio de las calles de la colonia Condesa, cerquita de Parque España, Avenida Tamaulipas, Avenida Veracruz. Creo que son calles que todos hemos circulado últimamente, los que vivimos aquí en la Ciudad de México y que justamente debido a un intercambio de disparos de arma de fuego entre los miembros de la liga y lo que eran los tres escoltas que llevaba la hermana del por entonces presidente electo, justamente provocó que el secuestro no se pudiera realizar y que fallecieran por el lado de la Liga Comunista, David Jiménez Sarmiento Chano, uno de los líderes históricos de la Liga Comunista 23 de septiembre, y por el lado de los custodios, Salvador Vega, que era bueno, uno de los que conformaban los tres miembros de custodia de la hermana del expresidente. Entonces, fue un caso que se intentó tener perfil bajo, porque justamente el presidente no quería, el expresidente por entonces, no quería que se hiciera mucho alarde de una situación de inseguridad de una persona tan cercana a él, entonces no hubo mucho conocimiento del caso. Y lo que nosotros logramos poder reconstruir un poco fue desde este relato del taxista, cómo se dieron los hechos en ese momento. Como les comentaba recién, Margarita no fue secuestrada y lo que provocó fue que bueno, fuera llevada a reparos médicos y cuando vieron que estaba bien,
ni siquiera fue a declarar, fue como un trámite de cuestión médica y después ya se fue a su casa, pero lo curioso es que también en este contexto sí se llevaron detenidos justamente a dos de los miembros de este grupo armado. Oye, Leonardo, ahorita como ustedes viendo, describes, basándose en la declaración de este taxista que parecería sacada de una película, es decir, de repente se le suben a su taxi también, lo amenazan, y todo en el marco de una época de la cual hay muchas historias que escribir y que por una u otra razón han sido o bien obviadas, o bien reescritas, o bien hasta borradas precisamente para evitar profundizar sobre la inestabilidad que había a raíz de la presencia de la liga. Exacto, recordemos que un tiempo atrás sucedió el secuestro del empresario Garza Sada, justamente que fue creo que uno de los puntos de más tensión entre este grupo armado y el Estado, y justamente fue donde se volcó totalmente el poder represivo de los distintos gobiernos priistas de la época para desarticular definitivamente y por todos los medios a este grupo. Ya para esta época ya venía en declive la Liga Comunista, ya justamente buscaban realizar acciones de impacto no solamente mediáticas, sino también económicas, porque justamente necesitaban recursos para poder seguir llevando adelante su lucha, pero evidentemente ya no contaban con las mismas infraestructuras para poder llevar justamente con éxito adelante este tipo de secuestros. Un detalle que también pudimos observar en parte de los expedientes que revisamos es que David Jiménez Chano, el Chano, justamente tenía en su poder una caja de herramientas y a él cuando lo hieren, o sea, no muere en el momento, cuando lo hieren y se acercan policías de la ciudad y los custodios, él pide que le acerquen su caja de herramientas porque necesitaba algo de ahí. La seguridad obviamente no accede a esto y cuando se dan cuenta, la caja de herramientas tenía un dispositivo, un explosivo para detonar en ese momento. Entonces, hasta último momento, Jiménez Chano intentaba justamente disponer de estas herramientas, de estas armas para poder justamente llevar adelante el secuestro o morir en el intento, hasta inclusive. ¿De qué peso era Margarita López Portillo, Dardo? Perdón, no lo escuché bien. ¿De qué peso era Margarita López Portillo para José López Portillo? ¿Qué representaba esta mujer en esa época, incluso para el gobierno del famoso Jolopo? Y en ese momento también para López Portillo, eh, fue una de las personas, más allá de la cuestión familiar, de la cercanía familiar, de esta noción de protección y cuidado de la familia, siempre encontró un espacio en la política para su hermana. Recordemos que en el gobierno de Luis Echeverría justamente también cumplió funciones en el Estado, dado las conexiones de su hermano. Si mal no recuerdo, creo que ella estuvo en lo que fue la Comisión Federal de Electricidad, pero en Jalisco. Y obviamente cuando asumió José Luis, le otorgó un cargo de por sí importantísimo a nivel mediático para lo que era la época, que era la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, prácticamente el ente que regulaba, que censaba los contenidos mediáticos en aquella época. Entonces, imagínate el poder que tenía para poder establecer qué se dice y qué no se dice, cómo se dice, qué programas salen al aire, qué programas son sacados del aire. Entonces, creo que justamente el expresidente José Luis López Portillo lo que buscó fue crear esta idea de familia, pero en el sector gubernamental, en un claro gesto de nepotismo total. Ahora sí que era la moral de Jolopo, siendo que él mismo traicionaba cualquier regla al respecto, oye. Sí, exacto, exacto. Hasta inclusive una actriz muy cercana a Margarita en un momento le recrimina de su mala gestión que estaba llevando adelante dentro de la dirección de radio, televisión y cinematografía, porque
no rendía cuentas de los gastos suntuosos que tenía, y Margarita le termina diciendo de que, bueno, acá nadie rinde cuentas, acá nadie tiene que estar justificando de dónde saca el dinero, medio como dando a entender los altos niveles de corrupción de la época. Oye, ya nos planteabas algo en ese sentido, pero solamente para que la audiencia también lo tenga muy en claro. La historia del Chano, este joven, 24 años, y quien tenía este peso ya familiar de que la Dirección Federal de Seguridad había ido directamente, contra su familia. ¿Cuál fue el destino de este muchacho? ¿Se sabe? Chano murió por las heridas que tuvo en este enfrentamiento con custodias y con la policía local del Distrito Federal. Murió a las pocas horas del enfrentamiento, pero sí, recordemos que también su padre fue secuestrado y desaparecido, y se continúa desaparecido, justamente también por participar en estos movimientos armados. Entonces también es una cuestión, creo que no solamente se termina en él mismo, sino también en familiares cercanos. Sí, porque estamos hablando de que muchos jóvenes, precisamente que participaban en la liga, pues eran de una u otra manera víctimas directas de esa represión del Estado, pero también indirectas, es decir, me refiero a que sus padres, sus tíos, sus familiares habían sido perseguidos y que ellos se comportaban de esa manera precisamente para ir en contra de un Estado netamente represor, un Estado que de una u otra manera lo representaba muy bien la familia López Portillo, desde esa banalidad hasta esa criminalidad al momento de ejercer el poder. Exacto, exacto. Justamente recordemos que es una época donde las juventudes en prácticamente todo el mundo empiezan a tomar voz, a pedir espacios políticos, a participar en política, a cuestionarse cómo se ejercía la política. Aquí en México no fue la excepción, y justamente estos movimientos surgen por ese descontento, que no encuentran canales democráticos o canales pacíficos para poder plasmar o desarrollar ese descontento, y es que justamente estos movimientos armados surgen en ese contexto, nutrido por muchos jóvenes con muchos pensamientos, no me gusta decir idealistas, pero sí de un mejor futuro, de un mejor presente y un mejor futuro, y justamente, lamentablemente, el poder del Estado fue implacable frente a ellos. Y creo que el caso tanto del Chano, como de su padre, y como de otros miles de jóvenes que pasaron justamente a engrosar las listas de asesinados o de desaparecidos. Finalmente, querido, José López Portillo, por lo que cuentan en su gran trabajo, llega al lugar, se lleva a la hermana y nadie dijo nada. Exacto, exacto. Fue como un gesto de acá no pasó nada, no levantemos tanto revuelo, que todavía ni siquiera asumí la presidencia y ya tengo un problemón de esta magnitud. Entonces buscaron darle la menor repercusión posible. Pero bueno, son historias que de a poco se van filtrando, se van sabiendo, un dato acá, un expediente allá, una entrevista, y vas reconstruyendo estos acontecimientos que de mucho no se termina de saber, pero que están en el inconsciente de la población. Mi querido Dardo, de verdad, yo te quiero agradecer como siempre estos minutos para nuestra comunidad y pedirte que invites a la gente a las plataformas, por supuesto, a los espacios donde pueden encontrar este gran trabajo de archivero, oye. Bueno, nosotros tenemos nuestro sitio web, que es www.archiveroexpedientes.com. Ahí van a poder encontrar nuestros reportajes e investigaciones que realizamos. Sino también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son en X, Archivero X, o también en Instagram, Archivero Expedientes, en TikTok también por el mismo nombre. Así que ahí pueden encontrar actualizadas nuestras investigaciones, algunas notas de color que podamos encontrar, algún archivito que vayamos así encontrando, también lo vamos subiendo, y nos sirve mucho también que la gente nos comente, porque terminamos de reconstruir la historia con los comentarios de gente que conocía a un vecino que justo pasó por el lugar, que el padre había escuchado hablar sobre el hecho. Entonces
a veces las historias también se terminan de armar en los foros y en las participaciones de nuestros seguidores. Mi querido Dardo, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes.